Buenos días, mis amados hermanos. Reciban un cordial saludo de nuestro amado Señor Jesucristo en este día domingo que el Señor nos da, un día más, para poder estar en su santa presencia y aprender de su sagrada palabra. Para mí es un gusto el poder saludarles por medio de estas redes sociales y el poder contactarnos también. Gracias a Dios porque a pesar de que no podemos estar físicamente, pero en nuestro espíritu y en nuestro corazón estamos unidos los unos a los otros. El día de hoy el tema es la resiliencia. Quisiera empezar compartiéndoles una alabanza y que si nosotros no la sabemos, pues que cantemos. Esta alabanza se titula Al final del lírico. Y se la saben, también podemos cantar. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Amén. Oremos, por favor. Amado y bendito Señor, cuántas gracias te damos, Papito Dios, porque eres un Dios de amor, porque podemos ver, Señor, que en tus promesas nunca nos han fallado, Señor, y que tú permaneces a nuestro lado en estos tiempos en los cuales estamos viviendo a nivel mundial de dificultades, Señor, por esta pandemia que se ha presentado, pero tú estás aquí con nosotros, Padre, y sabemos que todas las cosas tienen un propósito y que al final, Señor, podremos ver tu gloria sobre cada una de nuestras vidas. Por eso, Papito, nos postramos delante de tu altar y te pedimos que tú nos guíes el día de hoy en este estudio acerca de la resiliencia. Gracias, Padre, por tu sagrada palabra. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quisiera empezar con el tema que les había mencionado, de la resiliencia. Que nos dice lo siguiente. Como podemos ver en esta fotografía, hay un dicho que dice que después de la tormenta sale el sol. Y en los tiempos en los cuales estamos viviendo sabemos que es una tormenta difícil, pero sabemos también que hay una esperanza. Y esa es la resiliencia. Como dice en esta otra fotografía, es la capacidad para afrontar la adversidad. Podemos ver que aquí hay un terreno completamente seco, deteriorado, que no tendría esperanza alguna, pero en medio de este terreno surge una pequeña flor bella que realmente nos da esperanza. Veamos cuáles son los conceptos de resiliencia. En primer lugar, tenemos que el vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín del término resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar, y este término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar a aquellas personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos. Entonces, resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida,
transformar el dolor en fuerza motora para superar y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. No se deja abatir por estas adversidades. Hay un adagio que nos dice: ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Para que un marinero pueda adquirir las destrezas que ha adquirido, tuvo que haber pasado también por dificultades en el mar, en el alta mar, con varias situaciones de viento, de tormentas, de dificultades, pero todas aquellas le enseñaron a forjarse como un marinero diestro que luego podría tener habilidades mucho mejor que otras personas. Esa es la resiliencia, entonces. Hay que permitirse el vivir la tristeza, pero no quedarnos en ella, verla como una plataforma desde la cual nosotros podemos saltar. Otro término, de acuerdo a la física, nos dice que la resiliencia también es la cantidad de energía que puede absorber un material cuando se le somete a una carga excesiva, pudiendo resistir altas presiones, como vemos aquí, pero al final siempre va a recobrar su forma original. Es así que ser una persona resiliente es mantenerse en calma, ser elástico. Hay que recordar que el dolor no nos rompe, hay que enfrentar las adversidades con fortalezas, sufrir el dolor, pero vivir la vida como un luchador. Una analogía básica también que nosotros podemos utilizar para hablar de resiliencia es justamente nuestros huesos, ya que en nuestro sistema óseo los huesos son capaces de reparar sus fracturas y lesiones que sufren en algún momento, volviendo con el paso del tiempo a su estado original. Así también nosotros, como personas, podemos ser capaces de sobreponernos a las circunstancias difíciles de la vida y superar los desafíos y aprender valiosas lecciones que nos toca vivir. En esta otra fotografía podemos también observar una flor que también nace en un lugar tan difícil como sería en medio de las piedras, y dice: la flor que crece en adversidad es la más bella de todas. Es así, hermanos, que nosotros también vivimos dificultades como las que estamos atravesando en este momento, pero debemos saber que nosotros podemos salir de estas dificultades como aquella bella flor que ha florecido en medio de la adversidad. Esto nos dicen los términos psicológicos y científicos tal vez, pero en la palabra del Señor en Filipenses 4:13 encontramos la más bella definición de resiliencia, que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Resiliencia es confiar completamente en las fuerzas de Cristo Jesús y de que Él me fortalece y que voy a salir de todas las circunstancias difíciles. No importa las circunstancias por las que estemos viviendo en estos mismos momentos. El Señor nos fortalece y todo, absolutamente todo, dice su palabra, que lo podemos en Él. Aunque te encuentres en el momento más difícil, recuerda que Dios siempre está contigo. En estos mismos momentos, en cada uno de nuestros hogares, nosotros sabemos qué circunstancias difíciles estamos viviendo, mis amados hermanos. Cada hogar tiene diferentes necesidades, tal vez necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades de protección, pero el Señor está en medio de nosotros y su palabra dice que todo lo podemos en Él. Veamos algunos ejemplos de resiliencia también en la palabra del Señor, ya que la palabra del Señor está llena de muchos ejemplos de personas y de siervos del Señor Jesucristo que fueron también resilientes y alcanzaron este valor, alcanzaron esta situación en sus vidas. En primer lugar vemos a José en cautividad. La palabra del Señor en Génesis 37, 19 al 28 y Génesis 39, del 12 al 20, nos habla acerca de cómo fue la vida de José.
Vemos que él recibió realmente el desamor de sus hermanos, quienes por envidia terminaron vendiéndole, enviándole a tierras lejanas, en donde fue esclavo, fue acosado por la esposa de su amo, condenado injustamente a la cárcel, olvidado, maltratado. Pensemos tal vez en cuán desanimado se debió haber sentido José. Pero a pesar de eso, José no guardó sentimientos de enojo, ni tampoco sentimientos de amargura o de venganza en contra de sus hermanos, que le hicieron pasar por tantas situaciones difíciles. Nosotros, hermanos, no alcanzamos a entender realmente cómo será ser vendido por nuestros hermanos, ser un esclavo, pasar momentos difíciles, ser acosado, llegar a estar en tiempos de cárcel, no solo un tiempo, sino años. Pero a pesar de eso, José decidió poner su fe en Jesús, en su Salvador. Él volvió sus ojos a Dios y al fin surgieron cosas buenas de los eventos que él tuvo que pasar. Después de que sus hermanos lo vendieron, José tuvo una relación más estrecha con Dios y confió en Dios de todo su corazón. La palabra del Señor en Romanos 5, del 3 al 5, nos dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio al Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Qué hermoso, hermanos, saber que su palabra nos dice que aun en los momentos de sufrimiento podemos sentirnos felices porque los sufrimientos nos enseñan. Los sufrimientos que nosotros tenemos que pasar en estos mismos momentos son un gran aprendizaje, hermanos, y no debemos desecharlos, sino al contrario, estar agradecidos con Dios porque estamos viviendo una situación que nos va a ayudar a adquirir nuevas fuerzas en el Señor, no en nosotros mismos. Otro ejemplo valioso también es el de Noemí. ¿Qué desgracias experimentó Noemí? Las desgracias las podemos encontrar en Ruth 1, en donde podemos ver los sufrimientos que ella padeció. De igual manera, Noemí, ella dejó su tierra para ir a otra tierra a establecerse, ya que el hambre había llegado a la ciudad de Judá donde ella vivía, y esto obligó a Elimelec, que era su esposo, a ir a la tierra de Moab, que era un área agrícola donde podían obtener alimentos. Los moabitas eran un pueblo idólatra, como nos dice la palabra del Señor en Jueces 16, y estas prácticas chocaban con la religión judía. Sin embargo, esto debió haber causado mucha incomodidad en la familia de Elimelec y también de Noemí. Pero algún tiempo después, no solamente que tuvieron que pasar estas incomodidades, sino que el esposo de Noemí murió. Entonces ella se quedó sin la protección de su esposo, con sus 2 hijos, en una tierra completamente extranjera, y tuvo que vivir la condición de ser viuda y de tener a sus hijos huérfanos de padre. Sus hijos se casaron con mujeres de ese país, lo que también debió haber traído conflictos a la familia por las importantes diferencias de religión que tenían. Aunque la ley no les prohibía los casamientos entre judíos y moabitas, sí decía que los moabitas no podían entrar en la asamblea del Señor hasta después de 10 generaciones, como encontramos en Deuteronomio 23:3. Pero no solamente estas situaciones tuvo que pasar Noemí, sino que después de que su esposo murió, también sus 2 hijos murieron. Es difícil imaginar una situación más trágica, que incluso llevaron a Noemí a querer cambiarse su nombre y decir, ya no quiero llamarme Noemí, de aquí quiero que me llamen Mara, porque significa amarga, porque amarga es la situación que estoy viviendo, decía ella. Pero Dios se mostró fiel también con Noemí, a pesar de ella, de las situaciones que estaba viviendo. Ella tuvo el apoyo de Ruth, una de sus nueras. En el momento más difícil, Ruth
sirvió como apoyo emocional para Noemí enviada por Dios. Los capítulos 2 al 4 nos cuentan del arreglo familiar feliz. Noemí dejó atrás todos sus sufrimientos y presenció el casamiento de Ruth con Booz y el nacimiento de su nieto Obed, padre de Isaí, padre de David, quien luego trajeron el linaje de Jesús. Realmente es impresionante, hermanos, ver cómo a pesar de las tragedias tan difíciles que vivió Noemí, ella se volvió a restablecer, se volvió a levantar, tuvo un espíritu resiliente, porque todos tenemos la capacidad de levantarnos en medio de las dificultades. Y nosotros decidimos si queremos completamente destruirnos o tomar la fuerza que gracias a Dios nosotros tenemos a nuestro alcance, que es Dios mismo en presencia. En este caso, Él envió a Ruth para que le sirviera de apoyo emocional. Y nosotros también, hermanos, estamos viendo que el Señor nos provee cada día. En medio de las dificultades más difíciles podemos ver a ese Jehová Jireh proveedor. De diferentes situaciones que nosotros necesitamos, el Señor nos provee. Otro ejemplo que podemos ver y uno de los más resaltados en la palabra del Señor son los sufrimientos de Job, en el capítulo 1 y el capítulo 42. La palabra del Señor en Job, capítulo 1, nos indica cómo era él. Dice, en el país de Uz había un hombre llamado Job. Era honesto e intachable. Él respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía además 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos. Era el hombre más rico del oriente. A partir del capítulo 3 empezamos a ver lo que él tuvo que vivir. Dice, un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero y se acercó a Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus mulas estaban pastando cuando los sabianos atacaron y se los llevaron y asesinaron a tus siervos a espada. Aún no había terminado de hablar cuando vino otro y le dijo, cayó un rayo del cielo e incineró a tus ovejas y a tus trabajadores. Yo fui el único que pude escapar. Y mientras él hablaba, llegó otro y le dijo, los caldeos enviaron 3 grupos de soldados que nos atacaron y se llevaron los camellos y mataron a tus servidores a filo de espada. Y aun cuando él todavía no terminaba de hablar, vino otro y le dijo, tus hijas y tus hijos que estaban en casa, de repente vino un viento fuerte y destruyó la casa, y la casa cayó sobre ellos y todos murieron. En este momento Job, al escuchar todo esto, rasgó su ropa, se rapó la cabeza, después se postró en tierra en actitud de adoración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y Job no cometió ningún pecado en lo que dijo ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Es realmente impresionante ver, hermanos, cómo Job sufrió en ese mismo día tantas pérdidas. Él era el hombre más rico de la región, sin embargo, lo perdió todo. Y no conforme con eso, después nosotros encontramos que incluso su esposa le pedía que reniegue de Dios y por último le abandona. Igual él tiene que sufrir también una enfermedad difícil en su cuerpo y pasar por situaciones tan complicadas. Pero él, como dice la palabra del Señor, él no le reprochó a Dios acerca de lo que le había pasado, sino que le adoró, le alabó y le dio gracias. Eso nos lleva al capítulo 42 de Job, en donde nosotros podemos ver cómo termina esta historia. En el versículo 10 dice, y el Señor le restauró a Job su fortuna después que él oró pidiendo por sus amigos, le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Entonces todos sus hermanos también vinieron, y el Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Job recibió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Recibió 7 hijos y 3 hijas. Las hijas de Job fueron las mujeres más bellas de todo el país. Job vivió 140 años más,
lo suficiente para ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Murió muy anciano después de disfrutar una larga vida. Porque nosotros podemos observar, mis amados hermanos, que Job comprendió temprano en su vida que Dios es misericordioso y justo. No obstante, él nunca perdió su fe en Dios. Él soportó todo hasta que terminó la tragedia y nunca renegó de Dios. Es un gran ejemplo, hermanos, que nosotros hoy tenemos que tomarlo también en nuestra vida, ya que él aprendió esta gran capacidad de resiliencia. Y esta capacidad, mis amados hermanos, solamente nos la puede dar Dios. ¿Cuántos de nosotros de pronto en estos momentos nos preguntamos dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿O estamos con angustia? Pero que este ejemplo de Job puede llenar realmente nuestra vida de esperanza, de saber que Job terminó una vida hermosa, que solamente Dios le pudo haber dado. Y es la misma promesa que nos da a nosotros el día de hoy. Otro ejemplo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento es la vida de Pablo. Pablo y el secreto del contentamiento. En 2 de Corintios 11, del 16 al 32, encontramos los sufrimientos de Pablo. Pablo también fue un hombre que nació en Tarso en una familia hebrea de la tribu de Benjamín, y él heredó la nacionalidad romana de su padre, un ciudadano romano. Él sufrió muchas tribulaciones por 30 años y al final él tuvo que vivir en tiempos de cárcel, fue azotado, incluso como podemos ver también él sufrió naufragios, fue golpeado, apedreado, criticado, encarcelado y casi asesinado muchas veces. Un incidente muestra especialmente la excepcionalidad capacidad de recuperación de Pablo. Cuando él estaba en Listra, en Asia Menor, él fue apedreado, arrastrado fuera de la ciudad y dado por muerto. Pero cuando sus enemigos se fueron, Pablo simplemente se levantó y regresó a la ciudad. Sus esfuerzos misioneros continuaron sin cesar. La resiliencia piadosa nos permite, hermanos, no ser desanimados de nuestra misión, independientemente de la oposición que encontremos. Pablo también soportó varias tragedias e incluso él terminó siendo asesinado mientras él estaba preso en Roma, él fue ejecutado. Pero él jamás perdió su misión, el objetivo de su misión. Y nosotros también tenemos un objetivo, hermanos, que es predicar la palabra del Señor. Y hoy más que nunca, predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Que a pesar de las circunstancias que vivimos, podamos aprender este secreto del contentamiento de Pablo. Más tarde el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Corintio y les dijo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque gracias a Dios, hermanos, las debilidades nos enseñan a ser fuertes. Gracias a Dios por las cosas que estamos viviendo ahora. Gracias a Dios porque muchos de nosotros tal vez no tenemos a veces el alimento como antes lo teníamos, pero gracias a Dios porque podemos valorar el alimento que antes teníamos. Gracias a Dios porque en nuestros hogares hoy tenemos que estar unidos como familia, enfrentando varias dificultades, pero gracias a Dios estamos unidos, estamos más fuertes que nunca, porque todas las adversidades, hermanos, nos preparan y nos fortalecen. Y como decía Pablo en Filipenses 4:12, he aprendido a contentarme. En lo mucho o en lo poco he aprendido el contentamiento. El contentamiento no es sino un corazón agradecido a Dios, a pesar de que no tenga o que tenga mucho o que tenga poco o que las circunstancias económicas que se vean venir sean complicadas, pero mi esperanza, nuestra esperanza, está puesta en Jesucristo. Y hemos aprendido a contentarnos y estar contentos en medio de las dificultades, mis amados hermanos. ¿Por qué ellos tenían
esta fortaleza? ¿De dónde venía esa fortaleza y de dónde viene nuestra fortaleza? ¿Cuál es la fuente de la resiliencia? En ti, mi Dios, están todas mis fuentes, dice esta frase. Y así es, hermanos. Nuestra resiliencia o nuestra fuente de resiliencia está solamente en Dios. Y nosotros necesitamos dos claves para poder adquirir esta resiliencia. Y en primer lugar es tener fe. La fe es reconocer que la fuente de resiliencia está en Dios, en Jesucristo, el Espíritu Santo, que es la Trinidad. En segundo lugar, necesitamos la humildad, ser humildes, reconocer mi necesidad de esa Trinidad. No es tiempo para mostrar nuestro orgullo o para creer que yo voy a salir solo adelante de esto o bueno, yo sé que mis capacidades intelectuales o profesionales me van a ayudar a seguir. No, hermanos. Realmente nos hemos dado cuenta que nosotros somos absolutamente nada sin el Señor. Y estos tiempos nos han demostrado que todo, absolutamente todo está bajo la soberana mano de Dios y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y es tiempo de humillarnos y de reconocer nuestra necesidad de Cristo. Esto me recuerda a una historia que habla acerca de una fruta para 3 hambrientos. Esta historia cuenta que en cierta ocasión 3 jóvenes se perdieron en la montaña. Estaban a punto de morir de hambre cuando encontraron una fruta en un árbol. El problema era que esta sola fruta no parecía ser suficiente para alimentar a los 3. Entonces decidieron orar a Dios para que les ayudara a solucionar el problema. Dios, al oír aquella súplica, quiso probar la sabiduría de ellos. Les habló y les preguntó a cada uno qué querían que hicieran para solucionar el problema. El primero respondió: haz que aparezca más comida en el bosque. Dios le contestó que esa era una respuesta sin sabiduría, pues no debía esperar que la solución a los problemas aparecieran mágicamente. Entonces el segundo le dijo: haz que esta fruta crezca para que sea suficiente para todos. Dios le dijo: no es sabio pedir que las cosas se multipliquen de la nada, pues el hombre no se conforma y siempre quiere más, sin hacer ningún esfuerzo. El tercer joven le dijo: mi Señor, quita nuestro orgullo y haznos pequeños, para que esta fruta alcance para todos. El Señor respondió: has pedido bien, pues cuando el hombre se humilla y se empequeñece delante de mí, verá la prosperidad. Nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor en 2 de Crónicas 7:14 que Él nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Muchas de las veces esperamos que Dios solucione inmediatamente todos nuestros problemas sin esforzarnos y sin cambiar nada en nuestras vidas. Además, solemos ser egoístas y le pedimos a Dios que sacie el hambre de los necesitados en lugar de pedir que nos dé humildad y generosidad a nosotros para poder compartirles lo poco o mucho que Él nos ha dado. Si se humillare mi pueblo. Es realmente un tiempo, hermanos, en donde nosotros necesitamos humillarnos delante del Señor, reconocer cuáles son nuestras posiciones de orgullo, cuáles son aquellas cosas que no queremos dejar a un lado. Ahora que estamos viviendo en el hogar, a veces no queremos ayudarnos unos a otros o queremos que solamente me toleren a mí, yo no quiero tolerar a los demás. Son difíciles las diarias circunstancias, mis amados hermanos, al estar con nuestros niños o con las circunstancias que se presentan, pero debemos mostrar hoy más que nunca esa alegría, ese amor de poder estar en familia, de tolerarnos unos a otros, de ser serviciales, de doblegar nuestros orgullos. Si nos humillamos delante del Señor, Él sanará nuestra tierra. Muchos de nosotros tal vez no queríamos reconocer a Dios.
Muchos de nosotros nos alejamos tanto de Dios y estábamos tan confiados en nosotros mismos. Pero las circunstancias nos han obligado a darnos cuenta que si no nos humillamos delante de Dios, no podremos hacer absolutamente nada. Cuando a muchos de nosotros nos toca salir al trabajo diariamente y regresar a la casa, solo podemos reconocer que es un milagro del Señor que nos mantengamos con vida, que nos mantengamos sanos, solamente gracias a su misericordia. Por eso, hermanos, necesitamos dejar a un lado nuestro orgullo y humillarnos. ¿Cuál es su adversidad el día de hoy, mi amado hermano y mi amada hermana? ¿Cuáles son las circunstancias difíciles por las que estamos pasando? Tal vez una situación de salud, tal vez una situación de miedo, de temor, de angustia, tal vez necesidades económicas, de trabajo, necesidades tal vez con problemas familiares. ¿Cuál es la adversidad? Nosotros debemos recordar, hermanos, que esta adversidad nos permite ver un ejemplo que Jesús lo puso en el Evangelio de Marcos 4:35, cuando nos habla de Jesús en medio de la tormenta. Cuando él dice que estaban en el mar y de pronto se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuertemente la barca que todos los discípulos pensaban que se inundaban. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada, mientras ellos estaban desesperados, estaban en medio de una tormenta. El barco estaba a punto de perderse en el alta mar y ellos estaban completamente desesperados. Y de pronto le miraron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? Realmente el Señor, al escuchar esta pregunta, Él les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Este pasaje en la palabra del Señor nos enseña cómo muchas de las veces nosotros no miramos a Jesús en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Pero el Señor nos dice: tengan fe, vamos, yo estoy aquí con ustedes, estoy aquí en control de la barca, en el control de su familia, en el control de su hogar, yo tengo el control de todas las cosas. Y Él les decía: ¿acaso no miran cómo mi Padre, los pájaros no tienen necesidad de trabajar, sin embargo, Dios les da el alimento? ¿No han visto acaso a las bellas flores cómo se visten de tanta hermosura y de tan bellos colores? Porque mi Padre les viste. Entonces Él les animaba, como hoy nos anima a nosotros, y les dice: no tengan miedo. Dice que Él se levantó y con fuerte voz hizo que se calmara la tormenta y los vientos, y hubo una perfecta calma y paz. Hermanos, en este tiempo de duras tormentas que estamos viviendo a diario en nuestros hogares, que muchas de las veces pensamos que vamos a quedar a la deriva, que tal vez estamos perdiendo la esperanza, es en donde tenemos que reconocer que Jesucristo está ahí, en medio de la barca. Él está presente, no está ausente, Él está ahí y solamente nos anima y nos dice: tengan fe, yo estoy aquí, tengo el control y tengo el poder suficiente para hacer que esta tormenta pase. Es tiempo de realmente nosotros confiar en que Jesús está al control. Él está al mando de la barca. Él es el capitán y Él no permitirá que nuestro barco vaya a naufragar. ¿Por qué es importante desarrollar la resiliencia entonces, mis amados hermanos? En primer lugar, porque las fuerzas se renuevan. Cuando nosotros vamos adquiriendo esta capacidad de que a pesar de que nos doblamos, podemos seguir adelante, esta elasticidad, realmente nosotros vamos a poder salir de las dificultades en las que nos encontramos. Nuestras fuerzas se renuevan cada día se presenta una nueva dificultad, cada día vienen más noticias, pero nuestras fuerzas se siguen renovando en el Señor y en sus promesas.
Es importante también superar la resiliencia porque superamos las adversidades. Qué privilegio, hermanos, tener que vivir en este tiempo para poder prepararnos, para poder salir mucho más hermosos. Cuando hablamos de resiliencia, el proceso resiliente es similar a la creación de una perla dentro de una ostra. Cuando un granito de arena, un solo granito, entra en el interior de una ostra, la ostra segrega nácar para defenderse, de manera que el pequeño grano de arena va recubriéndose poco a poco del nácar secretado, y el resultado es la formación de una joya brillante y preciosa llamada perla. Hermanos, en estas dificultades que nosotros estamos pasando, vamos a salir mucho más preciosos que una perla si realmente dejamos que el Señor obre en nosotros y nos humillamos y reconocemos nuestra necesidad de Él. Si confiamos en los hermanos, si confiamos en la familia de Cristo, en nuestros familiares, si nos unimos en fe, vamos a salir adelante. También, en tercer lugar, es importante desarrollar la resiliencia porque nos permite ver que cada uno avanzamos paso a paso. No necesitamos compararnos con nadie. Cada uno tiene un proceso y no necesitamos juzgarnos tampoco ni compararnos con esa familia que sí tiene o que no tiene o que se ve feliz o no. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso y paso a paso vamos a ir adquiriendo esta resiliencia si nos humillamos, si reconocemos nuestra necesidad de Dios, si dejamos de creer en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fortalezas, vamos a ir avanzando poco a poco. También es importante la resiliencia porque vemos el cumplimiento de las promesas. Gracias a Dios, en este tiempo es un tiempo para ver milagros, para presenciar cosas preciosas que muchos de nosotros ya las hemos vivido, que cuando ya el alimento se está terminando, llega alimento de donde no pensábamos que iba a llegar, que cuando estamos enfermos y tal vez no podremos salir a hacernos chequear con el médico por las situaciones de emergentes que se vive, pero viene la mano sanadora del Señor sobre nuestros cuerpos. Cuando estamos pensando que ya no vamos a soportar más esta situación, viene una llamada telefónica de quien no nos esperábamos para darnos ánimo, para darnos fe, esperanza. Es un tiempo en el que estamos contemplando la mano milagrosa de Dios y es un tiempo para darle gracias también y para tomar esa fortaleza que solamente puede venir de Dios. Y en quinto lugar es también porque vamos a dejar un legado que impactará a nuestras generaciones. Hermanos, tenemos el privilegio de pasar esta época. Tal vez hemos escuchado en la historia de pestes, de pandemias, de guerras, pero nosotros no las hemos vivido, o tal vez nuestra generación no la ha vivido. Hoy estamos teniendo el privilegio de vivir estas circunstancias difíciles para impactar a nuestra generación. La palabra del Señor en Hebreos 12 nos dice que tenemos en derredor una gran nube de testigos. Tenemos, hermanos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos que nos rodean, que están mirándonos y están diciendo, y bueno, ¿cómo ellos van a reaccionar? ¿Y cómo vamos a reaccionar, hermanos, si no con fe en el Señor, con alegría, con alabanza, con perseverancia, humillándonos delante del Señor, para que ellos puedan ver el ejemplo, nuestros hijos puedan ver el ejemplo de que a pesar de que estamos viviendo circunstancias que pensamos que son completamente difíciles, ahí está la mano del Señor presente en cada hogar. Él está al mando de cada una de nuestras vidas y Él hará que sus promesas se cumplan. El ejemplo, como dice aquí, nada es tan contagioso como el ejemplo.
el ejemplo que nosotros demos de oración, de arrodillarnos delante del Señor, el ejemplo que demos de confiar en las promesas del Señor, el ejemplo que les demos de ayudar a otros, el ejemplo de apoyarnos entre hermanos, de llamarnos, de motivarnos, de sostenernos emocionalmente. Ese ejemplo es el ejemplo que están viendo nuestros hijos, que están viendo nuestros vecinos, nuestros familiares, el ejemplo de utilizando cualquier medio tratamos de comunicarnos y de continuar con la palabra del Señor, continuar con la misión que Él nos dejó. Ese es el ejemplo más valioso, hermanos, y eso nos hace ser resilientes. Como les decía en Hebreos 12:1 nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la palabra continúa diciendo, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, el cual se entregó por nosotros. Puestos los ojos en Jesús. Mientras nuestros ojos estén puestos en Jesucristo, hermanos, no tenemos por qué temer. Solo tenemos que confiar y dejarnos abrazar de el abrazo seguro de nuestro Padre y de que cualquier calamidad y cualquier circunstancia que venga, el Señor nos levantará, porque su palabra dice que muchas veces caerá el justo, pero de todas ellas le levantará el Señor. De todas ellas, de todas. Como vemos en esta imagen, dice a veces no se tiene el viento a favor, pero hay que seguir remando. Hoy el viento tal vez no está a nuestro favor, hermanos, pero tenemos que seguir adelante, fortalecidos en nuestro Señor, en sus promesas. Y acá tenemos otra que dice, el camino es duro, pero Dios te hizo a todo terreno. Confía en Dios. Fuimos hechos a todo terreno por nuestro alfarero, por nuestro Padre, y Él nos sostiene, mis amados hermanos. Hoy es un tiempo privilegiado para demostrar nuestra fe, para que nuestras rodillas se doblen delante del Señor y podamos clamarle y reconocer que Él es nuestro Dios, y Él nos sostiene, Él está al mando de la barca, y Él no nos dejará. Hermanos, para terminar quisiera pedirles que ustedes puedan tomar a su familia, si la tienen junto a ustedes, abrazarnos todos juntos y clamarle a nuestro Padre Celestial, porque nos dé esa resiliencia, porque nos dé esa capacidad de seguir adelante aún a pesar de las adversidades, porque todos la tenemos. Solamente necesitamos decidir tener esa capacidad y no rendirnos, porque somos sus hijos, y de dar esa capacidad a otros, de ser ejemplo de otros y de animar a otros y sostener a otros. Por favor, abrace a sus familiares en este momento. Unámonos, si está solo y puede arrodillarse delante del Señor, también hágalo, o si quiere permanecer en esa postura. Pidámosle al Señor. Y si tal vez usted no ha conocido a Jesucristo, y se ha sentido en este momento y en todo este tiempo temeroso, solo, sin saber qué hacer, se ha sentido en medio de la tormenta, Jesús está ahí, en su barca, y Él le dice, tranquilo, no temas, yo estoy contigo, y vamos a salir adelante. Solo necesito que tengas fe en mí y reconozcas que me necesitas. Oremos, por favor. Amado y bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque tu palabra preciosa nos ha dado fe y nos enseña, Señor, que tú has levantado a muchos de tus hijos a través de la historia, pero que toda situación difícil que vivieron tenía un propósito, Señor, y que todos ellos alcanzaron tus promesas porque confiaron y permanecieron firmes delante de tu altar, en su fe. Por eso, Señor, hoy te pedimos que fortalezcas a nuestras familias. Padre, por favor, abraza a cada familia, a cada hogar, a cada persona en este momento. Que todos podamos sentir tu abrazo seguro, Señor, de que tú estás al control de la barca y que no dejarás que naufraguemos, Señor.
porque tú estás con nosotros. Te alabamos, Señor, hoy más que nunca y nos postramos delante de ti agradecidos por poder vivir este tiempo, Señor, este tiempo de enseñanza, este tiempo que nos prepara, Padre, para levantarnos de mejor manera, para levantarnos, Señor, en tus fuerzas. Si estamos debilitados, Señor, danos fuerzas para seguir adelante. Si hay personas enfermas, en el nombre del Señor Jesucristo, toca en este momento sus cuerpos, Padre, restaura su salud, levanta, Señor. Si hay tristeza por pérdida, Señor, de familiares o porque hay familiares enfermos, consuela, Padre, con tu amor consolador en cada corazón. Que tu esperanza, Señor, esté abrigando nuestros corazones para darnos la fortaleza y seguir adelante confiando en tus promesas, Señor. Que si hay necesidad de alimento, tú cubras cada hogar, Señor, con el alimento que necesita cada uno. Si hay necesidad de medios económicos, de dinero, que tú suplas, Papito Dios, para cada necesidad. Confiamos en ti, en nuestro Padre, que tiene cuidado de nosotros, que nos ama tanto, que nunca nos deja ni nos dejará. Gracias, Papito, por tu provisión. Y si usted, amado hermano o amigo, quiere entregar su vida a Jesús, repita esta oración y dígale: amado Dios, en esta mañana reconozco que te necesito. Reconozco, Padre, que he pecado y me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido que vengas a morar en mi corazón, que me des la esperanza de que tengo un Dios vivo y verdadero y que Dios permanece en medio de nuestros hogares. Te alabo y te entrego mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Dios no ha muerto. Es como aquel cuadro que se mostraba de una casa completamente destruida y quemada, y al lado a un hombre anciano y un niño, quien le decía: ¿por qué estás sonriente? Y él le decía: porque Dios no ha muerto, porque seguiremos adelante a pesar de las tragedias, nos levantaremos y seguiremos adelante, porque Dios no ha muerto. Él está vivo, hermanos, y Él nos sostiene. Que nuestra esperanza y nuestra fe esté puesta en Él. Gracias a Dios por este tiempo, que tengan un bendecido día, amados hermanos. Y también quisiéramos, de parte de la Academia Bíblica, indicarles que los hermanos maestros se estarán contactando con ustedes en esta semana. Y si es que tal vez ustedes también quieren contactarse con sus maestros, hoy es tiempo, hermanos, de unirnos unos con otros y apoyarnos unos a otros, y de saber que tenemos un Dios vivo y verdadero que cuida de nosotros. Un bendecido día para todos. Les amamos y les mandamos un gran abrazo con todo nuestro cariño. En el nombre de Jesús. Amén.